Procuraduría General de la Nación. Tres de la tarde, 31 minutos, y es que, como lo decía Jimena, aquí en este espacio Contacto Directo comienza su programa Somos Procuradores, un espacio creado para los colombianos. Usted puede comunicarse con nosotros a las líneas habilitadas. En Bogotá está la 2-200-727 o la línea gratuita nacional 018-118-959. También nos puede escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Tres de la tarde, 31 minutos. La voz del pueblo es la voz de Dios y nadie mejor para hacer eco de este clamor que el desaparecido Jaime Garzón. Nuevamente con ustedes el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pulcritud y la moralidad de nuestro país. No quiero hacer referencia ninguna al escandalito ese de esta semana que han armado estos neomoralistas. ¿De dónde acá se ha visto que se le haga un escándalo a eso si así funciona nuestra democracia? Ya lo advirtió bien el desvirioladito este alcalde de Bogotá cuando dijo todos ponen y todos toman. Dejen el escándalo, caray, dejen trabajar. Flor Ángela García Osa, del municipio de Envigado, área metropolitana de Antioquia, considero que quitarle a la Procuraduría la función de investigar y sancionar a los empleados públicos es una forma de permitir que cada día se manifieste más y más la impunidad, la corrupción, para la cual fue creada esta institución, dando garantías de un buen servicio y tranquilidad y seguridad a la comunidad. Ya lo decía Jaime y ya lo decía nuestra ciudadana con quien estuvimos hablando. Hoy vamos a hablar de las funciones de la Procuraduría y de la eventualidad, de la posibilidad de que dejara de sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular con destitución e inhabilidad. Para hablar de esos temas tenemos unos invitados muy especiales. Saludamos al Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González. Sonia, un abrazo muy especial a toda nuestra audiencia. Qué bueno estar acá. Bueno, más adelante nos vamos a comunicar con el ex Procurador General Jaime Bernal Cuéllar y en San José de Costa Rica con el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto. Con los pies en los territorios. Colombia libra hoy, de la mano de las instituciones como la Procuraduría General de la Nación, una crucial e histórica lucha sin cuartel contra la corrupción, una palabra que viene del latín corruptio. La Real Academia Española de la Lengua, entre las definiciones para corrupción, incluye esta: en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Prácticas que conoce bien la Procuraduría General de la Nación, que por mandato constitucional y legal está facultada para desvincular del cargo e inhabilitar para el desempeño de funciones públicas a quienes violen la Constitución o la ley, se enriquezcan ilícitamente o obstaculicen investigaciones de la entidad o de cualquier otra autoridad administrativa o jurisdiccional. Esta definición incluye todos los funcionarios, entre ellos, como lo habíamos dicho al comienzo del programa, los elegidos por voto popular. Es por esa competencia que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, viaja a esta hora a Costa Rica a explicar a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el papel que juega el Ministerio Público en la democracia colombiana. Ana María Bedoya tiene los detalles de este viaje. Esta tarde en Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, defenderá las funciones constitucionales de la Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular. Voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, es la última instancia y la que toma decisiones judiciales, porque la Comisión no toma decisiones de carácter judicial. Va a haber una definición de fondo
en el marco de la Corte Interamericana. En este escenario, el jefe del Ministerio Público pedirá que se mantengan intactas las competencias de la entidad para sancionar a los funcionarios públicos. Como les digo, aquí se va a mantener esta potestad hasta tanto no se tome una decisión soberana de reformar la Constitución, que eso no, eventualmente esperamos que no suceda, de recortarle funciones a la Procuraduría. En referencia al fallo del Consejo de Estado, que en el caso del exalcalde Gustavo Petro tumbó la destitución e inhabilidad de 15 años, Carrillo Flores se declaró respetuoso de las decisiones judiciales y a la espera de recibir el texto definitivo de la sentencia. Las funciones de la Procuraduría se mantienen hasta que no se modifiquen las normas constitucionales. Luego nosotros no podemos renunciar a una competencia que es constitucional cuando hay de por medio una recomendación de la Comisión. El pasado viernes 17 de noviembre en Armenia, donde se reunió con líderes de las mesas campesinas del Quindío y firmó el Pacto por la Defensa del Paisaje Cultural Cafetero, Carrillo Flores advirtió que no admitirá que le quiten funciones al órgano de control disciplinario. Las competencias de la Procuraduría tienen que mantenerse intactas, porque ha sido la propia Corte Constitucional en varias sentencias, las últimas en el año 2015, sentencias además del magistrado Humberto Sierra Porto, quien hoy es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha reconocido ese carácter sui generis al ejercicio de la función disciplinaria y de la capacidad sancionatoria de la Procuraduría. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer los instrumentos que han sido efectivos en la lucha contra la corrupción. Lo que sí quiero dejar muy claramente establecido es que en un momento histórico donde es crucial la lucha contra la corrupción, nosotros no vamos a permitir que se congelen las herramientas que han sido efectivas en la lucha contra la corrupción. Lo triste es eso, lo triste es tener que pensar en que uno tenga que debilitar los instrumentos de la lucha contra la corrupción. Eso yo le digo al país, eso no va a suceder. 3 de la tarde, 37 minutos. Antes de precisar los alcances de este fallo del Consejo de Estado del que nos hablaba Ana María y sus eventuales consecuencias, primero, viceprocurador, ¿cuál es el propósito del viaje del Procurador General a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica? Sonia, fundamentalmente mantener una línea de diálogo y de contacto con las autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trata de ilustrar a esas instancias internacionales de lo que es en Colombia la Procuraduría General de la Nación, de cómo es un organismo que nace de la propia Constitución y que es la Constitución Política de Colombia, como lo ha reiterado en varias oportunidades la Corte Constitucional, la que le asigna unas funciones en la vigilancia de los empleados públicos, de quienes cumplen funciones públicas, vigilancia que además se extiende a los elegidos popularmente, para poder aclararle tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, que en Colombia existe un ordenamiento constitucional donde se respeta el Estado Social de Derecho. Es que en este debate, como ahora veremos, se ha planteado que el caso de Leopoldo López, por ejemplo, estamos hablando de temas totalmente diferentes. Nosotros tenemos, precisamente el caso de Petro es la demostración de que el Estado Social de Derecho en Colombia funciona, porque aquí tenemos órganos de justicia, porque aquí tenemos esquemas de control, y lo que se ha producido pues en el fallo del Consejo de Estado, como ahora lo comentaremos, es una decisión interpartes, para resolver una situación particular. Entonces el procurador va a aprovechar esta instancia y seguramente otras para que se den más adelante, para dialogar con la comisión, con magistrados de la Corte y para ilustrar, insisto, sobre cómo es la organización en Colombia, la función disciplinaria, las funciones que la Constitución le otorga a la Procuraduría, el rol de vigilancia también de los elegidos popularmente, nada menos que los alcaldes, los miembros de asambleas, de consejos, en fin, y cómo en Colombia funcionan los controles a esas decisiones. Mi nombre es Hernán Arias, residente en Cali. Para eso está la Procuraduría precisamente, y el hecho de que hayan sido elegidos por voto popular no los hace santos ni que no cometan fechorías, me refiero a los alcaldes y los gobernadores. Y que si deben ser sancionados, por supuesto que sí, claro, deben ser sancionados. Bueno, mi nombre es María Fernanda Gómez Liñán, soy estudiante de octavo semestre de jurisprudencia en la Universidad del Rosario, soy de Valledupar, Cesar. Estoy de acuerdo con que se lleven a cabo las sanciones disciplinarias y las inhabilidades por parte de la Procuraduría, dependiendo de la gravedad de las actuaciones que cometa cada funcionario público. Cuando estos han violado dichas actuaciones que están estipuladas, pues deben ser sancionados, ya que todo merece su castigo.
Señor viceprocurador, en esta lucha sin cuartel prácticamente que estamos emprendiendo varios organismos del Estado contra la corrupción, ¿qué significan esas competencias de destitución e inhabilidad en cabeza de la Procuraduría? ¿Y qué significa para funcionarios elegidos por voto popular? Sí, yo creo que es bueno en este escenario aclarar un poco las cosas porque a veces se interpretan de manera inadecuada. Aquí nadie está poniendo en tela de juicio la competencia disciplinaria de la Procuraduría frente a todos los funcionarios públicos y a los particulares que ejerzan funciones públicas. A plenitud se ejercen las funciones y facultades que la ley y la Constitución le otorga. Ha surgido en el caso de una acción que interpone el exalcalde Gustavo Petro contra la Procuraduría, que se lleva por la jurisdicción contenciosa administrativa, que llega al Consejo de Estado, en relación con una sanción que le fue impuesta a él de destitución, y él lleva el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Consejo de Estado ha fallado. Sonia, esta es una decisión que, como se ha expresado, lo ha dicho el señor procurador, es una decisión que vincula solamente al caso concreto, al caso del alcalde Petro, en el cual el Consejo de Estado ha dicho, mire, consideramos que no hay suficiente argumentación jurídica para sostener la decisión de sanción y adicionalmente a eso le estamos exhortando al Estado colombiano para acatar o acoger unas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unas recomendaciones que tienen que ver con la articulación que debe haber entre el derecho interamericano, los de los derechos humanos, de protección de derechos humanos, con el régimen colombiano. Pero obviamente esto supone unos trámites, esto supone que la comisión conozca el caso, que eventualmente llegue a la Corte Interamericana, y una cosa muy importante, que el Estado colombiano asuma algunos ajustes o modificaciones al sistema legal colombiano. Mientras eso no ocurra, las facultades de la Procuraduría para destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular, porque solamente estamos hablando de un tema relacionado con aquellos que ejercen funciones porque son elegidos popularmente, léase alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Entonces, frente a ese grupo de servidores de elección popular, si el Estado colombiano toma la decisión de hacer algún ajuste normativo, pues la Procuraduría la acatará. Mientras tanto, sus competencias siguen incólumes. Decía el informe de Ana María Bedoya y también el comunicado que emitió la Procuraduría, que la Procuraduría está atenta tanto a la sentencia del Consejo de Estado como a una eventual decisión de la Corte Interamericana en este caso. ¿Por qué? Claro, porque fíjate que aquí estamos frente a un tema de derecho interno y de derecho interamericano, derecho internacional. Eso es lo que los expertos en estas materias hablan de la articulación, de la adecuación del régimen convencional, de las normas internacionales que Colombia ha adoptado. Primero, fallo del Consejo de Estado. El señor procurador ha expresado claramente que la Procuraduría respeta, acata las decisiones judiciales. Esperamos que en el curso de los próximos días se notifique la Procuraduría ya el fallo definitivo, se conozca el contenido del fallo. Frente a eso, pues se harán los pronunciamientos del caso. Pero asimismo hay un procedimiento que se sigue ante las instancias interamericanas, ante la Comisión y ante la Corte. Entonces, ante esas instancias, pues se llevarán las decisiones que adopte el Estado colombiano. Fíjense que aquí no es el Estado el que se obliga ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay toda una actuación del Gobierno Nacional, del Congreso de la República, de la Procuraduría, que tendrá que ventilarse ante las instancias interamericanas. Para que nuestros oyentes entiendan, logren comprender un poco más de lo que estamos hablando, los quiero invitar a escuchar la declaración del presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, sobre las razones que tuvo en cuenta ese alto tribunal para anular el fallo de la Procuraduría de ese entonces procurador Alejandro Ordóñez, en donde se destituyó e inhabilitó por 15 años al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El Consejo de Estado tuvo en cuenta para tomar esa decisión las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado colombiano en los días pasados, y en ese sentido, por razones de convencionalidad, determinó anular, repito, esa sanción de destitución y exhortar al gobierno y al Congreso de la República para que, de conformidad con esas mismas recomendaciones de la Comisión Interamericana, en el término de 2 años adecuara la legislación interna al artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Viceprocurador, en estos casos ya ha habido pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho? Así es, Sonia. Sí, yo creo que aquí lo más importante es que Colombia no pierda
herramientas en la lucha contra la corrupción y que no vayamos a caer en el equívoco de que haya personas intocables. Digamos, aquí el respeto de la ley es para todos, todo tipo de servidores públicos, inclusive particulares que cumplan funciones públicas, y justamente la Corte Constitucional ya ha emitido varios pronunciamientos, ya podemos establecer que hay una línea, una doctrina de esa Corte Constitucional que reconoce la autonomía del Estado colombiano para regular la función disciplinaria, el ejercicio de función disciplinaria y la capacidad que tiene la Procuraduría para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular. Quisiera citar, pues, entre otros, el fallo de la sentencia de unificación 355 de 2015, en el cual la Corte Constitucional pues, fue clara en decir que esa competencia para destituir e inhabilitar servidores públicos está claramente establecida y hay una cosa juzgada constitucional en esa materia. Entonces lo que viene aquí pues, es articularnos con el derecho interamericano y justamente pues explicarle a la Comisión y a la Corte la estructura constitucional. Insisto, Sonia, que más adelante pues podrán darse los análisis sobre hay algún ajuste legal que haya que hacer, pero mientras tanto eso no puede ser una patente de corso para que pensemos que es que hay funcionarios o servidores, los de elección popular, que están por fuera del control del Estado. No, eso no es así y no puede ser. Escuchemos la opinión de otros ciudadanos con quienes estuvimos hablando de este tema. No estoy de acuerdo porque, bien o mal, un funcionario público, sea de voto popular o sea por libre nombramiento y remoción, tiene que responder disciplinariamente por los actos que cometa. Mi nombre es David Ortegón, de Palmira Valle. No estoy de acuerdo con el retiro de esta función a la Procuraduría, en tanto... quizás la única elemento extremo en esta decisión es la inhabilidad. Creo que ahí sí no estaría de acuerdo, pero de resto sí tienen derecho y deberían tener derecho a sancionar a todo funcionario público. Viceprocurador, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, que es distinta a la de la Corte, que es una Corte de cierre con sede en Costa Rica, ¿son de obligatorio cumplimiento? Pues las recomendaciones, Sonia, son eso, son exhortaciones, recomendaciones que al amparo de un convenio, de un tratado internacional, los estados atienden, analizan y tienen ese carácter no obligatorio, digámoslo de esta manera. Fijémonos además que lo que ha hecho el Consejo de Estado es acoger las recomendaciones para el caso particular. Había unas recomendaciones que emite la Comisión frente al caso del exalcalde Gustavo Petro y en este evento pues el Consejo de Estado ha dicho, mire, voy a anular, voy a echar atrás esa decisión. Este es el efecto particular de un fallo interpartes, como lo llaman los expertos en estas materias, pero hay otras recomendaciones que obedecen al análisis que haga el Estado. Esto no es que se nos ocurra que vamos a cambiar las normas o la Constitución, no, eso tiene unos procedimientos, un diálogo con la Comisión, y ya internamente el país tendrá que pensar si hay que hacer algún ajuste en esta materia, pero mientras tanto sigue rigiendo la Constitución y el orden jurídico. 3:48 p.m, saludamos en Costa Rica al magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al colombiano Humberto Sierra Porto, quien por ser colombiano no podría participar en ninguna de las discusiones que se dé en la Corte sobre algún caso colombiano. Y es por eso que le queremos preguntar, ¿qué podría decir la Corte Interamericana en el caso Petro y en cuánto tiempo se podría estar produciendo un fallo? Muy buenas tardes. Sonia, y un cordial saludo a nuestro viceprocurador. El punto de la Corte Interamericana es que asume competencia solo en la medida en que la Comisión presente el caso ante esta, es decir, la Comisión es como una especie de fiscalía en donde ellos estudian el caso, tratan de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano y si no se logra un acuerdo, pues tienen que enviarlo a la Corte Interamericana para que se produzca una sentencia. No sé cómo sean las incidencias puntuales del caso del exalcalde Petro, pero habrá que mirar si ya se agotó con la decisión del Consejo de Estado o si efectivamente continúa el caso para efectos de que pueda llegar a la Corte Interamericana. ¿Y en cuánto tiempo, si eventualmente llegara a llegar, podría haber un fallo?
La Corte Interamericana tarda aproximadamente 1 año y medio en tramitar las sentencias que le corresponden. Sin embargo, digamos que el tiempo importante es el que depende de la Comisión Interamericana, ya que ellos tienen un promedio, por razón del trabajo que tienen, entre 5 y 10 años para que llegue un caso a la Corte, y dependiendo de los casos incluso puede ser más. ¿Y qué tanta fuerza tiene cuando llega a la Corte lo que haya dicho la Comisión? No, la Comisión es un órgano muy importante, por supuesto, y es el órgano que tiene que, además de hacer las veces de fiscalización en el sentido de presentar el caso, decidir que en razón de nosotros denominamos orden público interamericano, casos interesantes, deben ser decididos por la Corte. Pero en líneas generales el trabajo que ellos hacen es muy valorado y respetado por la Corte, eso es lo que podríamos decir. Le pregunto porque usted hizo parte de la Corte Constitucional, una Corte que ya dijo que no hay duda de que la Procuraduría tiene la competencia para destituir e inhabilitar incluso a los funcionarios elegidos por voto popular. Pero la Comisión hace una recomendación de que haya un cambio en esto. ¿Cómo mediar entre una constitución política y una recomendación? No, esencialmente lo que aquí interesa es que la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Estado y todos los demás órganos que tienen competencias para imponer sanciones o limitaciones a los derechos políticos, es necesario que se ejerzan estas funciones de la manera más comedida y tratando de evitar los derechos políticos de las personas que puedan ser sancionadas. Entonces yo creo que al margen del aspecto puntual de lo que haya dicho la Comisión, aspecto sobre el cual no quiero meterme de momento, sí creo que es un llamado de atención a un ejercicio razonable, objetivo, de este tipo de facultades. En Colombia hay distintas formas de entender cuál es el alcance del artículo 23, pero sin duda alguna todas las aplicaciones, los ajustes que sean necesarios para que haya una mayor conformidad en el respeto de los derechos políticos pueden suponer unas importantes o podrían suponer unas importantes reformas institucionales y reformas constitucionales en nuestro país. Esta pregunta se la quiero hacer a los dos. ¿De qué manera conciliar qué está primero, los derechos de los ciudadanos a tener un Estado que funcione como debiera ser, o los derechos de un funcionario, los derechos políticos de un funcionario que por acción o por omisión de su cargo fue sancionado? Le hago la pregunta al doctor Sierra y después, viceprocurador, le pido que me responda. Bueno, el punto no es tan antinómico como lo plantea usted en su pregunta. Digamos, los derechos de los ciudadanos individualmente considerados no solamente le son útiles al funcionario o a la persona que en concreto se le reconoce, sino que un derecho como los derechos políticos también tienen una trascendencia para el sistema democrático. Es decir, cuando a uno le protegen sus derechos políticos, no solamente están protegiéndose a la persona individualmente considerado, lo que se denomina la dimensión individual de los derechos, sino también hay una dimensión objetiva. El hecho de que le protejan a todas las personas sus derechos permite que el sistema sea democrático, transparente, que haya pluralismo, que haya una mayor capacidad de discusión y de esa manera se construye una sociedad más pluralista. Viceprocurador. Gracias. Un saludo muy especial al doctor Humberto Sierra, un placer poder saludarlo en la distancia. Efectivamente, yo creo que es un tema. Recordemos que en Colombia, pues a partir de la Constitución del 91, los tratados internacionales tienen hoy un control constitucional diferente. Hay tratados que eran más antiguos y no han sido sometidos a ese control. Entonces, lo que se plantea es superar esa antinomia, esa diferencia que puede haber entre normas convencionales y su interpretación y la autonomía del Estado para regular las instituciones. Yo creo que, sin perjuicio de defender todas estas herramientas que tiene la Procuraduría misma, como garante precisamente de los derechos, es la primera interesada en que la Comisión conozca el ordenamiento constitucional y jurídico de Colombia, que la Corte también
tenga un conocimiento pleno de ello, y a nivel interno generar los debates y los análisis del caso para que sin recortar sus atribuciones pueda haber mecanismos de mayor eficacia en el control de los derechos, también de los derechos políticos, pero siempre bajo el entendido que no hay derechos absolutos y que igualmente el derecho político no es absoluto, y lo que hemos expresado en debates anteriores es que ni más faltaba que se vuelva absoluto, por ejemplo, el derecho a postularse cuando ha habido la comisión de faltas. Y no todas las faltas son penales, eso también hay que tenerlo en claro, ¿no? Entonces, dentro de las diversas interpretaciones que el magistrado Sierra planteaba, efectivamente está hasta dónde es que solamente el juez penal en un estado pueda recortar la capacidad de que una persona se postule o ejerza un cargo de elección popular. Ejemplo, Sonia, un tema muy delicado, un fallo de la Contraloría, una decisión de control fiscal que genera un hallazgo y una responsabilidad fiscal. Entonces se quedaría impune, digamos, esa conducta, o las pérdidas de investidura del Consejo de Estado. Este no es un tema que solamente el derecho sancionatorio no es solo de la Procuraduría, sino, por ejemplo, en el Consejo de Estado, una pérdida de investidura, que es una figura del ordenamiento constitucional colombiano, pues que se quede indemne una falta, una debilidad cometida pues por un miembro del Congreso o de las corporaciones públicas. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que articulemos el derecho convencional interamericano, la interpretación de las normas, particularmente de este artículo de la Convención, con el régimen jurídico interno. Antes de despedir al magistrado Humberto Sierra, ¿usted cree que es muy difícil que en Costa Rica nos entiendan nuestro ordenamiento? No entiendo la manera como se hace la pregunta. Por supuesto, digamos, pero en Costa Rica, en la Corte Interamericana, tienen que entender la Convención Americana, que es producto de la voluntad de todos los estados. Pero yo quiero, antes de concluir, que señalar una idea que me parece esencial, y es que este proceso, esta situación, creo que es un excelente momento para que la sociedad colombiana reflexione sobre la manera en que se está desarrollando el ejercicio del ius pendi, del derecho sancionador en Colombia. Hasta qué punto tantos órganos, Contraloría, Procuraduría, Consejo de Estado, acciones de repetición, por la misma conducta de distintos órganos están realizando la misma actividad sancionatoria. ¿Hasta qué punto eso es racional? ¿Hasta qué punto se corre el riesgo de abusar del ejercicio del derecho sancionador en el Estado colombiano? Tenemos que tratar de lograr un equilibrio entre el propósito de luchar contra la corrupción y el de hacer un uso racional de las sanciones en materia de derechos políticos. Creo que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre la manera en que debe funcionar el Estado y cómo deben también trabajar los órganos de control. Creo que es un excelente pretexto para tratar de articular y mejorar el funcionamiento de nuestro derecho en nuestro país. Doctor Sierra, muchas gracias en Costa Rica por habernos dedicado estos minutos. Viceprocurador, ¿qué piensa de esto que nos dice el magistrado? En la Procuraduría General de la Nación está abierta a afrontar siempre los nuevos retos. Colombia está atravesando unos retos enormes ahora que la terminación del conflicto armado nos ha permitido ver otras circunstancias que afronta el país tan delicadas como la corrupción. Yo creo que hay un panorama muy distinto también al de hace algunos años. Lo quiero decir de manera muy clara. Hoy en día tenemos órganos de control y la rama judicial trabajando al unísono en la lucha contra la corrupción. La Procuraduría está de la mano con la Contraloría General, con la propia Fiscalía. Entonces se ha dado una acción de articulación de los organismos de control y con los jueces de la República. Yo creo que eso nos coloca en un escenario diferente de articulación y, por supuesto, es un momento para que evaluemos qué otras herramientas y qué mejoras le podemos hacer al sistema en general del derecho sancionatorio, pero sin bajar la guardia. Yo lo que quiero es que nos quede ese mensaje muy claro. Colombia no está dispuesta es lo que uno percibe de la sociedad, se lo decían al procurador en el Quindío el viernes, nos lo han expresado muchas voces, y aquí no se trata de arrollar a nadie, ni de perseguir a nadie, aquí funciona la justicia, aquí si hay que resolver una acción de nulidad se resuelve, en fin, digamos, lo que tenemos es que mejorar el sistema y en eso pues estamos totalmente dispuestos, sin resignar las competencias constitucionales ni la atribución que no es porque se quiera, sino porque nos corresponde ejercer como Ministerio Público a nombre de la sociedad en la defensa del interés colectivo, del patrimonio público y de la moralidad administrativa. Entonces es una buena oportunidad, como lo dice el doctor Sierra, para que repensemos, mejoremos y sigamos adelante.
Viceprocurador, gracias. Termina aquí este espacio de Somos Procuradores. A nuestros oyentes que están a esta hora formulando preguntas por Facebook, nos disculpamos con ellos porque el tiempo no nos da el espacio, pero sí vamos a responder a sus interrogantes y enviaremos las respuestas. 4 de la tarde en punto. ¿Sabías que la calidad del servicio de